Bueno, pues, ¿qué queríamos hoy ver? Primero, esclarecer algo de la imputación de Fernández Ordóñez y los presidente y vicepresidente de la CNMV, Julio Segura y Fernando Restoy, más los otros altos cargos del Banco de España. Ahí, por parte de ADICAE, luego hablará Herzog y nuestros abogados, tenemos que decir que lo que perseguimos sobre todo es que se investigue, que nadie pierde nada. Nos suelen, y ahí se ha levantado una ola de opinión que preguntan: ¿se llevaron el dinero Fernández Ordóñez o el presidente de la CNMV? Una pregunta bastante absurda. No lo ha dicho ADICAE, no lo ha dicho la Confederación Sindical que representa Andrés Herzog, no hemos dicho, ni siquiera se ha nombrado la palabra corruptos. Son unos corruptos, porque se dice, se han llevado dinero, como si en España, digamos, las responsabilidades solo se dilucidaran por el dinero o por la llamada corrupción. Bueno, decimos, pues no. Son personas honradas. Hay una cascada de gente diciendo, los conocemos, son personas honradas. Bueno, pues serán personas honradas. No es eso lo que se dilucida, como aclararán perfectamente. Bueno, cada uno es honrado o no. Lo que se dilucida es las pruebas inequívocas que hay en el proceso de Bankia, que no se ha querido investigar y que finalmente la Sala de lo Penal ha dicho que se investigue, y solo se ha dicho que se investigue, y nadie tiene por qué decir nada más, ni nosotros decimos nada más, y parece claramente que esa cascada de opiniones lo que esconde es precisamente que no se quiere que se investigue nada, como ha sido el posicionamiento tradicional en todos los procedimientos de las cajas de ahorros, lamentablemente. Y entonces hay que decir, ¿ha habido corrupción en Bankia? Ha habido corrupción en Bankia, y mucha, por muchos lados. ¿Se ha juzgado? No se ha juzgado, y amenaza con que no se juzgue ni se esclarezca. Y esto es cuando algunos nos dicen, y 5 años después, por la comisión de investigación, abrir una comisión de investigación, pues nunca es tarde si la dicha es buena, o más vale tarde que nunca, porque si ha habido corrupción en Bankia, no se ha juzgado bien hasta el momento. Si ha habido corrupción en las cajas, ha habido corrupción en las cajas de ahorros, muchísima. Ya están condenados en Castilla-La Mancha, ya están condenados en la CAM también en una de las partes, como nos dirá el compañero José Ríos, que entrará por videoconferencia, el abogado que ha llevado esto muy honestamente y muy brillantemente, de ADICAE. ¿Ha habido corrupción en la caja del Penedés? La ha habido, se juzgó mal. ¿Ha habido en las cajas galegas? Sí, condenados, mal condenados. Es decir, la corrupción en las cajas de ahorros no se ha juzgado bien. Y eso creo que es un estigma de nuestro país. Y el Banco de España y la CNMV han estado no solo en Bankia, y tenían que vigilar muchas cosas, los daños producidos, y esto es lo que le interesa y le interesará a ADICAE, y por eso hemos estado ahí y estaremos, han sido inmensos a los consumidores y usuarios, inmensos, y no han sido juzgados, hay que decirlo, no han sido juzgados porque se ha querido decir que solo era una cuestión civil, y todavía muchas familias no han recuperado el dinero de las preferentes.
decenas de miles de familias, están por ahí. Algunas, afortunadamente, hemos conseguido que las cláusulas suelo, vamos a conseguir ahora que se reconozca que era un inmenso fraude para varios millones de familias, a los que las cajas de ahorros, más que la banca, pero también la banca, hay que decirlo, que les usaron su dinero, sus ahorros, en el crédito, en los productos tóxicos de ahorro e inversión, incluidos bancos como el Santander, que no tenía preferentes, tenía unos bonos y unas obligaciones que eran tan tóxicos como los otros. Produjeron la crisis financiera que tanto daño ha hecho también a la economía española y a todos los ciudadanos. Eso puede quedar así en unos juicios deslavazados, en unas condenas prácticamente simbólicas, como se demostró en las cajas galegas, de estas de 2 años y no entráis en prisión. Afortunadamente el Tribunal Supremo actuó como actúa ahora la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, diciendo los españoles, los consumidores y usuarios dañados tienen derecho a una explicación. Y todos los ciudadanos tenemos derecho a una explicación, a un juicio y a una explicación. En eso estamos, eso es lo que nos interesa, por eso nos interesa también que la comisión de investigación no se frustre, no se politice en el mal sentido de la palabra. El nuevo Congreso de los Diputados demostraría que no aporta nada a la nueva situación política, no aporta nada si no es capaz de explicar, de por lo menos hacer que se explique a toda la ciudadanía. Ahí está el mantra de los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetirla. Aunque solo fuera por eso, que hay muchos más motivos, creemos que no se debe de frustrar y nadie le tiene que tener miedo, porque el esclarecer las cosas producirá un país mejor y impedirá que se repitan, etcétera. Este es nuestro gran interés, el que tratamos hoy de decirlo. Hay organismos que están por ahí, el FROB, Banco Malo se le llamaba al principio, y tan malo, y tan FROB, diría yo, tan malo y tan FROB, tapando todo, incluso queriendo dar dividendos a unos supuestos accionistas particulares, pero que al final el dinero de donde saldrá es de las arcas públicas, para tapar todas las vergüenzas de las cajas de ahorros. Y ahí hay datos que, como salen, digamos, en épocas distintas, ahora salen unos, las cajas galegas gastaron 9.000 millones, 8.000, 9.000 millones de las arcas públicas para vendérselas luego al banquerillo venezolano por 800 o 900, incluso con cláusulas en la venta, como la de que si había que indemnizar preferentes o suelos, se haría cargo el Estado. O sea, el Estado, es decir, todos nosotros. Le regalaron las cajas, nada menos que las cajas galegas. Se ha tapado. Ahí ya hay responsables que deben responder, desde el gobierno galego que organizó toda esa operación hasta el FROB. Tienen que decirlo, explicarlo, en ese caso a los gallegos y a todos los españoles. Pero es que al Sabadell le regalaron la caja de ahorros del Mediterráneo, regalada, ahí la tienes, ahí la tienes, para que ahora se nieguen a pagar las cláusulas suelo. Se han negado a pagar a las cuotas participativas, un producto más que tóxico. Se lo dejaron, ahí las tienes, y dejamos a decenas de miles de familias de la Comunidad Valenciana, Murcia, etcétera, las dejamos con un producto que les han dicho no vale nada. Ahí está, Bueno, afortunadamente hemos conseguido, ya nos dirá algo José Ríos, hemos conseguido que los jueces hayan acabado tomando ese tema.
Un tema tan flagrante que se decía, bueno, es que eran cuotas participativas. Si la mayoría de los ciudadanos no entendían qué era eso de preferentes, imaginaos cómo podían entender las familias ahorradoras, digamos, más sencillas, de una caja de ahorros por todo el sureste español, podían entender eso de cuotas participativas. Eran peor que las preferentes, mucho peor. Y les han dejado a cero. Bueno, por ahora. Pero si habláramos de Bankia, diríamos que a Caja Madrid y al grupo de Rato le dejaron 7 cajas, incluida la envenenada Bancaja, una caja muy grande, y la dejaron para que formaran un gran grupo bancario, y lo que formaron ya sabemos lo que es, pero a la Caixa le dejaron Cajasol, todo el grupo más grande de cajas andaluzas. Ahora dicen que las cláusulas suelos eran de Cajasol. Claro que eran de Cajasol, una caja enorme, pero tienen a todo Andalucía diciendo que no eran de la Caixa, con un cinismo digno de mejor causa, en ese caso, digno de mejor causa. Pero es que a Ibercaja le dejaron caja 3, y la caja de ahorros de la Inmaculada, etcétera. Ibercaja ahora también dice las cláusulas suelo eran de caja 3, de caja Badajoz, de caja Burgos, del Círculo de Burgos, de la caja de ahorros de la Inmaculada. Se lavan las manos y les dieron a los actuales grupos bancarios, les dieron regalado todo eso. ¿Qué conclusión se puede tratar? Que eso tiene que acabar esclarecido con las responsabilidades que procedan, penales, civiles o políticas, para todos los ciudadanos y para todos los millones de personas a los que han hecho tanto daño. Y entonces ahí viene, cuando se hace tanto daño, en el caso de la CNMV y Banco de España, cuando se ha hecho tanto daño, dice, fue un error. Bueno, pues ya lo dirán los ilustres abogados que me acompañan, o el economista Fernando Herrero, pero cuando se produce tanto daño por un error, yo creo que va en el sueldo hasta ir a la cárcel si procediera. Creo que va cuando digo sueldo, habría que decir sueldazos enormes, mayores que el presidente del gobierno, como es conocido. Es decir, se pueden cometer errores que causen daño a tantas personas, a la propia economía española, y que los que tenían que haber vigilado digan, soy honrado, yo no me he llevado el dinero. Seguramente no se han llevado el dinero, pero ¿para qué teníamos el Banco de España, la CNMV? ¿Para qué la teníamos? ¿Para qué la queremos hoy aún? Una institución manchada. Con eso quieren regenerar el sistema financiero español, o en general regenerar la vida política o social, económica española, la quieren regenerar. Ahí nos dirigimos a los nuevos partidos, sobre todo, también a los antiguos, pero que sean honrados unos y otros y atrevidos los nuevos partidos, que hoy tienen un poder que no se ha tenido nunca en el Congreso de los Diputados, que restauren la confianza de los ciudadanos, que restauren la confianza de los consumidores y usuarios. Y ahí no queremos ni venganza, ni decimos a por ellos, ni eso lo tienen que decir a los que les corresponde judicializar. Y hay un dato, que os daremos alguna cosa, que existen todavía las cajas de ahorros, en esa forma camuflada en las que dice Cajasol-Caixa. Por ahora seguimos engañando a los andaluces diciendo que tienen Cajasol, pero si es ya dueña la Caixa, etcétera. O a los de las 7 cajas
que ya no son Bancaja, la estafadora, la corrupta Bancaja, que es Bankia, etcétera, y una herencia. El enorme patrimonio de las cajas de ahorros social, de las cajas de ahorros, enorme patrimonio. 50, 60 o 70 fundaciones con un enorme patrimonio de todos los españoles. Enorme. ¿Quién lo ha heredado? Me atrevo a decir, casi los mismos que gobernaban las cajas o sus jubilados. ¿Y quiénes gobernaban las cajas? Políticos y altos empleados. Esos dominan hoy un enorme patrimonio, ahí escondidos, agazapados, callados, bajo la supervisión del Ministerio de Economía. Vaya supervisión. Unas fundaciones cajas que en una época en la que, digamos, tan de moda ha estado y está, y algo más que moda, de emergencia social, de pobreza energética, de desahucios, etcétera, todo ese enorme patrimonio, creo que están haciendo cosas como siempre se hizo en las obras sociales, pero está ahí abandonado a los mismos, a políticos retirados, a altos empleados de las cajas retirados, yo me atrevería a decir en algún caso incluso caciques locales que siguen disponiendo, es decir, la misma estructura que tenían las cajas y por tanto que podrían acabar igual que las cajas. Y la supervisión del Ministerio de Economía podría dar los mismos resultados que los que dio la supervisión del Banco de España o peores. Es decir, ahí todo esto debe salir a la luz, lo tienen que conocer los españoles, porque como tienen cierta complejidad todas estas cuestiones, económica, social, tienen que explicarle porque todos los españoles prácticamente consumidores teníamos y hemos tenido cuentas en las cajas de ahorros que eran la mitad del sistema financiero. ¿Dónde ha ido a parar? Ahí está, ahí está en los llamados bancos caja. Esos bancos caja, ¿qué pasará? Que unos se lo venderán a un banquerito venezolano, como las gallegas, el otro se lo dejarán al Sabadell, como se lo han dejado, el otro se lo medio regalarán, aunque la Caixa diría que pagó nada de lo que se había invertido. He puesto el ejemplo de las cajas galegas, en donde el Estado, todos pusimos 9.000 millones de euros para vendérselo por 900 al banquero venezolano. Bueno, esto es lo que queremos aclarar, esto es lo que queremos llamar a la opinión pública a exigirlo, a garantizarlo, tanto en la comisión de investigación como judicialmente en los términos en los que sea necesario. Dicho esto, como presentación del marco y de nuestras buenas intenciones, de las intenciones ciudadanas, que no queremos ni meter a nadie honrado en las cárceles, pero sí exigir responsabilidades, porque es la única manera que vivamos en un país sano y regenerado, y en un sistema financiero sano y regenerado. Muchas gracias y paso la palabra, como supongo que el interés mayor es el de Bankia, aunque Andrés Herzog ya ha estado por todos los medios, hoy lo tenéis aquí en vivo y en directo para que le hagáis las preguntas que queráis. Adelante, Andrés. Gracias. Bueno, primero agradecer a DICAE la invitación para estar hoy aquí y dar continuidad a una colaboración que ya se viene produciendo desde hace tiempo y que creo que es más importante que nunca, ¿no? Yo siempre suelo decir que en estas macrocausas nos enfrentamos a un ejército muy bien organizado y es imprescindible que también los que velamos por el interés general, y lo digo a propósito, que no son desgraciadamente las instituciones, pues estemos organizados para dar estas batallas, yo creo, tan necesarias, no solo para ayudar a los perjudicados, sino para incluso mejorar
la calidad de nuestra maltrecha democracia, ¿no? Y yo creo que es fundamental esta labor que estamos haciendo en distintos ámbitos, las asociaciones que, como digo, velan por el interés general, entre las cuales, por supuesto, está ADICAE, está la CIC, estaba UPyD, la cual inició la causa de Bankia, ¿no? Por lo tanto, como digo, la colaboración es imprescindible. Y me gustaría empezar por la conclusión, lo que quiero exponer muy brevemente, que es que Miguel Ángel Fernández Ordóñez y la cúpula del Banco de España y la CNMV tienen que dar explicaciones en todas las causas judiciales abiertas. No solo en la causa de Bankia, que en este caso ha abierto el camino, que ha sido pionera en una resolución que acabamos de conocer recientemente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sino que lo tiene que hacer en todas las causas de Bankia. Y ello fundamentalmente porque la actuación y el comportamiento de los organismos supervisores fue idéntico en todos los casos. Es cierto que todo se ha centrado en estos últimos días, desde que se conoció la famosa resolución de la Sala de lo Penal, en el conocimiento y responsabilidad que tenía el Banco de España y la CNMV respecto a la decisión de la salida a bolsa de Bankia, conocimiento tanto de la inviabilidad de Bankia como de las consecuencias que iba a tener esa salida a bolsa en relación al quebranto patrimonial para miles de ciudadanos, de pequeños ahorradores. Pero más allá de esta concreta cuestión, creo que esa resolución analiza la responsabilidad del Banco de España en todo el proceso, no solo en la salida a bolsa, y de lo que nos está hablando es de la huida hacia adelante, no ya permitida o autorizada por el Banco de España, sino impulsada por el Banco de España. Y esto es un matiz importante porque estamos hablando de unos organismos supervisores que no son ni siquiera cómplices o cooperadores necesarios, que son coautores de los mismos delitos que se están imputando al presidente, a Rato y a los consejeros. Y esto en la causa, además, está demostrado. O sea, no lo digo, no son opiniones. En el procedimiento de Bankia, que investiga la salida a bolsa, hemos conocido también, y de hecho se menciona en el propio auto, que el Banco de España intervino en la creación del propio grupo. De hecho, hay una referencia a la famosa reunión de Olivas con el exgobernador del Banco de España, en el que se conmina a integrarse en representación de Bancaja. Por lo tanto, eso nos lleva a una responsabilidad por haber politizado determinadas decisiones que tenían que haber sido técnicas o económicas y que, sin embargo, se hicieron por motivos políticos. Y también hemos conocido a lo largo de esta instrucción que el Banco de España colaboró, impulsó, instigó la vulneración de normas contables para evitar el afloramiento de la verdadera situación, sobre todo del crédito inmobiliario, ¿no? Por tanto, la participación del Banco de España, insisto, no va solo, o no está solo, o no gira en torno a la salida a bolsa, sino en torno a todo un proceso en el cual deliberadamente quisieron dulcificar, vulnerar normas contables para precisamente que aflorara esa verdadera situación patrimonial de las entidades que conocían perfectamente. Y eso también lo demuestran los propios correos, ¿no? El Banco de España conocía la verdadera situación en la que se encontraba Bankia, que no era la que trasladaba al mercado, y sin embargo autorizó la salida a bolsa. Por lo tanto, al margen de esa decisión concreta de no impedir una salida a bolsa catastrófica, que no solo provocó daños a todos los accionistas, sino a todos los españoles que tuvimos que rescatar la entidad, yo insisto en que hay que extender esta responsabilidad al resto de procedimientos en curso, a todas las cajas, todos los bancos creados en ese proceso de integración. Y empezando por una causa que yo conozco un poco más que otras que puede haber por toda la geografía nacional, que es la de las preferentes. En concreto, me gustaría recordar aquí que en la querella inicial del procedimiento de las preferentes, sobre todo
en este caso de las preferentes de las 7 cajas que conformaron Bankia, que es una querella del año 2013. Ya pedimos la imputación de Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Julio Segura, ¿no? Y es la primera vez que se pidió en el procedimiento de Bankia esa imputación. Esa imputación fue denegada, fue recurrida a la sala, fue confirmada, ¿no? Y creo que es un momento para revisar determinadas decisiones que se han tomado, y que a la luz de los hechos que hemos venido conociendo, pues yo creo que hay que revocar. Y creo que es importante que los responsables del Banco de España y de la CNMV por primera vez den explicaciones en calidad de investigados por las preferentes, en este caso, como digo, dentro del marco de la pieza separada que se está investigando en el caso Bankia, pero también en el resto de preferentes, porque desgraciadamente el falseamiento, la manipulación de ese, sobre todo el mercado secundario inexistente, es responsabilidad del Banco de España, y eso es igual para todas las entidades, y además hay prueba en informes fehacientes del Banco de España que demuestran que el Banco de España y la CNMV conocían perfectamente que no había tal mercado y que por lo tanto estamos hablando de una verdadera estafa piramidal, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Con estas luego vendrán las preguntas. Adrián Rebollo, abogado de ADICAE, de los servicios jurídicos de ADICAE, que dará nuestra participación, y después José Ríos intervendrá desde Murcia para la CAM. Interesante. Y Fernando terminará con otras de las que decía Andrés, por toda España, todo ese tipo de demandas y querellas de las que hablaba yo antes, que han concluido bastante mal. Adelante, Adrián. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Mi intervención que me han pedido es para explicar, a raíz de lo que ha dicho Andrés Herzog, es porque vamos a pedir que se reactive la pieza de preferentes en la Audiencia Nacional, porque nuestra querella a la que nos adherimos, a todo lo que pedía UPyD inicialmente, ADICAE pedía primero como testificales que vinieran a hablar los responsables del Banco de España, para que hablaran de por qué, si las cuentas anuales desde el 2007, 2008, 2009, que era el periodo en el que sacaron el producto de preferentes, ¿por qué no supervisaron también que tampoco era posible, debía de haber sacado las preferentes, y qué ha pasado con ese permiso? O sea, igual que con las acciones Bankia había que haber vigilado que en ese 2011 está claro que los informes dicen que no era viable salir a bolsa, porque queremos que se extienda la responsabilidad de estos altos cargos del Banco de España al hecho de que permitan sacar el producto de preferentes, que, como sabéis, ADICAE ha sido el número 1 en la lucha para perseguirla en acción colectiva sobre el producto que a tantos miles de familias ha dejado sin sus ahorros. Entonces queremos que se extienda, y solo para anunciar que nosotros vamos a estar en la Audiencia Nacional, aprovechando que ahora van a dar explicaciones sobre la salida a bolsa de Bankia, que no vamos a dejar de pedir que en la Audiencia Nacional se pida explicaciones a través de los medios que estáis conociendo, correos electrónicos, las funciones de supervisar si los balances y las cuentas anuales eran propicias técnicamente, como se les pretendía a los del Banco de España, que eran idóneos para poder sacar este producto, que, como habéis podido y como sabéis, es público y notorio que ha supuesto la ruina a muchas familias, y muchas, sobre todo familias a mayores, que han visto como en la última época de su vida han perdido todos sus ahorros. Así que nada, solo para anunciar esto, y es todo lo que quería decir con mi intervención, adhiriéndome a lo que ha dicho mi presidente Andrés. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Y ahora sí que podemos dar la palabra, no sé cómo, a el abogado José Ríos de ADICAE, que ha dirigido y sigue dirigiendo nuestras intervenciones en torno a la crisis y todos los problemas de quiebra que ha tenido la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Tristemente célebre en los últimos días por asuntos colaterales, ¿verdad?, en torno a su antiguo presidente. Adelante, José.
En principio, lo primero que tengo que decir es que adherirme a todo lo que ya se ha comentado por el compañero Andrés y por nuestro presidente, puesto que entiendo que es extrapolable perfectamente todo lo que ha ocurrido en Bankia a la CAM. ¿Por qué? Porque, en fin, es evidente, no hay que ser tampoco ningún experto en economía para darse cuenta de que todas las entidades bancarias y cajas de ahorro han seguido el mismo procedimiento. Es decir, han utilizado cláusulas suelo, han utilizado participaciones preferentes, han utilizado una serie de productos inexistentes o que no eran utilizados hasta entonces y fue permitido por los supervisores. Y por poner un dato, por ejemplo, simplemente citar que en el año 1985 se reguló por primera vez las cuotas participativas. Y 20 años después, más de 20 años después, es cuando a una caja se le ocurre emitirlas. Y además se vendió como que era un hito en la historia de la financiación en España prácticamente, cuando era todo lo contrario. ¿Y eso que por quién fue permitido? Pues indudablemente por los supervisores. ¿Por qué? Simplemente también, por dejar un dato, la CNMV en un informe previo a la emisión de esas cuotas participativas alertó del poco porcentaje que se iba a destinar a los inversores institucionales. Es decir, la inmensa mayoría de la emisión iba destinado a inversores minoristas y a los propios empleados de campo. ¿Y cuál fue la respuesta? Pues ninguna. Simplemente se advirtió en su momento por parte de la CNMV y no se hizo nada. Se emitieron las cuotas y efectivamente se vendieron prácticamente todas a inversores minoristas. Ese indicio viene reforzado por el hecho de que en el Juzgado Central de Instrucción, que conoce esta causa, sí que ha quedado ya demostrado y hay indicios de criminalidad, que incluso se decretó la apertura del juicio oral para las cuotas participativas, para las participaciones preferentes de campo. Entonces, si para las participaciones preferentes sí hay indicios de delito, no es de recibo que para las cuotas participativas no las haya. Porque, como ha dicho nuestro presidente, son productos más complejos por una sencilla razón, porque las cuotas participativas son prácticamente acciones. Lo que pasa es que por su propia naturaleza las cajas de ahorro no podían emitir acciones, pero son idénticas y se ocultaba esa característica, esa circunstancia de que prácticamente eran acciones a las personas que querían invertir en este producto para precisamente engañarles. Eso ha hecho que sigamos peleando en la Audiencia Nacional, que afortunadamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional nos ha dado la razón y continúa la instrucción para las cuotas participativas para que también se considere la existencia de indicio de delito. Y también sería deseable que todo lo que ha ocurrido en Bankia se extrapole a la CAM, por ejemplo, en el tema de la consultora KPMG. Deloitte está imputada y KPMG no lo está. Pues que alguien me explique si entiende por qué no lo está cuando la situación es exactamente la misma. También hay pieza separada, creo, en el asunto de Bankia en relación con la compra del Banco de Florida por parte de Caja Madrid. Pues bien, la CAM compró el Banco de Crédito Inmobiliario de México y está eso ahí solapado, no se le ha hecho el más mínimo caso, cuando la circunstancia es la misma. Podemos hablar también de las tarjetas de crédito como las tarjetas Black, en fin, en definitiva, que la situación es exactamente idéntica y sería deseable que efectivamente, como ha comentado bien nuestro compañero Andrés, pues que se dilucidara la responsabilidad de los supervisores, porque además, por desgracia, tenemos ya experiencia con Forum Filatélico, bien conocido por nuestro presidente, que era otra estafa piramidal y que todo el mundo hizo la vista gorda. Sin olvidarnos de que, por último, si 101 entidades bancarias han sido condenadas por su cláusula suelo, porque todas han seguido el mismo trámite, ¿cómo no van a seguir todas las cajas y parte de los bancos en los mismos procedimientos en la emisión de preferentes o de cuotas participativas? Estaban todos en el mismo saco, si se permite la expresión. Pero en fin, eso ya, definitiva, para terminar, si el supervisor permitía un índice de referencia hipotecario como el IRPH, que se ha demostrado su abusividad, su nulidad, porque era manipulable, ¿cómo permitían ese índice de referencia? Pues evidentemente, si es que es más claro, como se suele decir, blanco y en botella de leche. En definitiva, a ver si tuviéramos suerte y en este país ya se podría hacer responsable a los supervisores que han hecho la vista gorda y que coincide con Andrés en que prácticamente deberíamos considerarlos como coautores de toda esta estafa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, y muchas gracias también, un aplauso también para vuestra labor, la labor que ha llevado Andrés en Bankia
Sí, abrís el micro en Madrid. Ah, sí. No, pues no sé quién nos lo ha cerrado. Sí. No sé quién nos ha cerrado el micro, está abierto.